Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte. eh, ya habíamos puesto aquí que área, en este caso es W por delta X, que básicamente esta cantidad de movimiento en la que nos quedamos es la que entra en esta cara. Y este lado tiene una longitud W o un espesor, y de este lado una altura delta X. Entonces, para calcular esta área es lado por lado. Y básicamente, como estamos trabajando con fuerzas, pues requerimos la fuerza, que básicamente es un momento entre tiempo. Ya no le pusimos aquí la D de diferencial, pero pues en teoría es una forma práctica. Es como cuando ponemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Es lo mismo, porque pues en realidad son la diferencial de una longitud o una distancia X con respecto del tiempo, pero una ecuación práctica es esa. Ahorita estamos usando una expresión práctica para momentum. Y pues básicamente ya habíamos checado también que momentum momentum en medios continuos, lo podemos escribir así, para una diferencial de masa. Lo checamos, ¿dónde? Aquí, ¿verdad? En esto, cantidad de movimiento medio continuo, es esta expresión para un fluido. Entonces, es esta expresión. Simplemente lo que hicimos fue, metimos aquí ese momento, y luego este volumen lo pusimos como lado por lado por lado, ¿no? El volumen de este elemento diferencial en el que estamos trabajando es lado, que es L, este lado que es W, y lado que es delta X, ¿no? Entonces, aquí está, volumen W delta XL. W delta XL, ese es este volumen. Y L sobre tiempo, pues es una distancia sobre tiempo, es una velocidad. Entonces queda velocidad por velocidad y densidad, y luego W por delta X, que es un área, ¿no? Voy a borrar aquí porque ya no se ve muy bien, lo voy a escribir bien. W por delta X, que es el área, ¿no? Entonces, a esto de aquí, que es velocidad por densidad, o sea, velocidad por velocidad, que es velocidad al cuadrado por densidad, se le conoce como presión de movimiento del fluido, y tiene unidades de presión de fuerza sobre área. Yo por aquí, eh, déjeme checar si por aquí ya lo puse. Aquí está, ¿no? Densidad por velocidad al cuadrado se le conoce como presión de movimiento del fluido, y tiene unidades de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, o peso sobre, perdón, es fuerza sobre área, es una fuerza sobre un área. Y en sistema internacional, pues, para ser más prácticos, usamos sistema internacional. En sistema internacional, pues, la densidad sería en kilogramo por metro cúbico, y la velocidad al cuadrado, la velocidad es metro por segundo, al cuadrado sería multiplicar 2 veces metro por segundo. Y todo esto de aquí, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es equivalente a un newton. Metro entre metro cúbico es metro cuadrado, y newton por metro cuadrado equivale a un pascal. O sea que esto sí tiene unidades de presión. Y como vemos aquí, si presión es igual a fuerza sobre área, si yo quiero la fuerza, pues es área por presión. Ok, esto es área por presión, pero ¿qué área estamos hablando? Mi área es W por delta X, ¿no? Es otra forma de llegar a la misma expresión. Área es W por delta X, y la presión en este caso, esta de acá, es esto, ¿no? Esto es presión presión
de movimiento del fluido, ¿no? Aquí está arriba, presión de movimiento del fluido. Entonces, pues me va a quedar área por presión y presión es densidad por velocidad al cuadrado, o W delta X por W delta X por otra B. Y déjenme checar, bueno, en el libro creo que aparece un poco diferente. Aparece W delta XB en Z y todo eso lo multiplica por densidad BZ. Así lo maneja el libro, ¿no? Esa es la expresión que pone el libro, BZ. O sea, no pone esta velocidad al cuadrado, sino la pone aquí y luego la pone acá, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer es, mmm, a ver, esto es, voy a borrar ahí porque no se ve bien, velocidad en Z, entonces ponemos ahí paréntesis. La otra alternativa que mencionamos la vez pasada era que simplemente esta velocidad entre tiempo es un caudal y caudal es área por velocidad, que aquí lo puse, ¿no? Aquí lo puse área por velocidad. Y entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar aquí velocidad, densidad y área por velocidad. ¿Ok? Que es lo mismo que tenemos acá. Velocidad, densidad, área por velocidad es caudal V sobre tiempo. Aquí está área por velocidad, ¿no? ¿Ok? Por aquí les puse la expresión de caudal, área por velocidad, muy práctica en fluidos, en líquidos, porque no cambia la densidad en líquidos, podemos decir que son incompresibles, prácticamente no cambia la densidad. Y en flujos de gases, ahí en flujos de fluidos, se usa a veces un poco más la ecuación en flujo másico, o sea, en lugar de metros cúbicos por segundo, por ejemplo, podría ser kilogramos por segundo. Y la ecuación es densidad área por velocidad. La densidad si está en kilogramos por metro cúbico, el área metros cuadrados y la velocidad metros por segundo. Si se fijan, metros cuadrados y metros con metros, metros cuadrados por metros se dan metros cúbicos, entre metros cúbicos se van y nada me queda kilogramos por segundo, ¿no? Y es una forma a veces de cuando yo no me acuerdo bien de las ecuaciones, pues le pongo unidades para recordar si estoy bien, ¿no? Para corroborar si estoy bien. Entonces, la ecuación 2, la ecuación 2, bueno, yo la puse así. Las encerré, ¿no? Porque tengo esta de aquí, entrada de cantidad de movimiento en esta cara, luego la entrada en esta cara, que es la número 2. Entonces pusimos la primera ecuación, la segunda ecuación es esta. Si la ponemos desde como la maneja el libro, sería esa que puse ahí, BZ, acuérdense que la velocidad va en dirección Z, W por delta X, que es el área, y luego por otra, aquí me sobró un BZ, W delta X, densidad B cuadrado es W delta X, W delta X, densidad por B al cuadrado. Y aquí en lugar, aquí es donde me equivoqué, en lugar de BZ es densidad, ¿no? Ah, perdón, densidad ya está del otro lado, entonces tengo una densidad, una velocidad, W, así es nada más, ¿no? Entonces, me sobraba una velocidad ahí. Entonces, vamos a ponerla en, no está en rojo, la de arriba, vamos a ponerla de abajo también en rojo. Entonces, la ecuación que me va a quedar, que la fuerza es igual a BZ W delta Z por densidad B de Z. Y
Eso no es igual con cero. Esta es la expresión, ¿ok? Y ojo entonces a esta parte de acá, velocidad z por velocidad z, que es velocidad al cuadrado, por densidad es esto, ¿eh? Y ya nada más nos queda ahí el área, W delta Z. Entonces son varias formas de encontrar esta expresión. Al final de cuentas, pues es lo más práctico es decir de acá, ¿no? Tengo fuerza es igual a momentum sobre tiempo, cambio de momentum en el tiempo, y momentum es velocidad, densidad y volumen. A partir de ahí ya podemos trabajar como queramos. Si yo meto aquí el caudal es área por velocidad, y ya me va a quedar una velocidad cuadrado por la densidad multiplicada por el área, y el área es W delta X, ¿no? Y encontramos esa expresión. Esta expresión entonces es la de la fuerza que se está aplicando ahí, ¿no? Y la otra opción que vimos aquí era pues usar que directamente que presión es igual a fuerza sobre área. Y fuerza en este caso, la despejamos de aquí, fuerza es igual a presión por área, fuerza es igual a presión por área o área por presión, y la presión es, a esto le llamamos presión, ¿no? Y llegamos a la misma expresión, ¿no? Esto le llamamos presión densidad por B cuadrada, ¿no? Densidad por B cuadrada. Y ya, pues aquí simplemente separé esta densidad por una, y esta velocidad al cuadrado la separé aquí y acá, y ya. Quedó la ecuación que maneja el libro de ver también, pero quizás aquí nos podría confundir un poco porque esto no sabíamos de dónde viene, ¿no? Esto simplemente ya vimos que pues es básicamente una presión, pero lo mejor era llegar a partir de la definición, ¿no? De fuerza relacionado con momentum, ¿no? Con momentum, y ahí adentro ya encontramos ese valor que le llaman presión, ¿no? Ya por aquí nos sale velocidad, velocidad y densidad multiplicado, a eso le llaman presión de movimiento del fluido. Creo que ya con eso es suficiente. Este, bueno, comúnmente los libros, creo que me metí mucho ahí porque los libros luego nada más te ponen la ecuación, no te dicen de dónde, ¿no? Ver, pues te va a poner esta ecuación, esta de acá, así, te dice que la entrada de cantidad de movimiento es esa, pero en realidad estamos trabajando con una fuerza, ¿no? Entonces, vamos ahora con la 3. La 3 es por presión, ¿no? Perdón, por peso. Esa se decía fuerza de gravedad, dice. En otras palabras, yo diría que es el peso, ¿no? Porque ya quedamos que el peso es una fuerza, quedamos en esto, no estamos considerando que es en estado estacionario, que la masa no cambia, etcétera. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, y peso es igual a masa por gravedad. Ya quedamos que P, sin la rayita arriba, en este caso, para no confundirnos con momentum, le estamos llamando peso, ¿no? G es igual a la gravedad y M es igual a la masa. Entonces, la segunda ley de Newton, pero en este caso, ya habíamos comentado, yo aquí tengo el peso hacia abajo, y esto de alguna manera genera un movimiento del fluido en esta dirección, ¿no? Entonces, hacia acá va a haber un movimiento del fluido. Pero aquí en realidad la fuerza va hacia abajo, y tendríamos que descomponer las fuerzas, porque no toda la fuerza se está ejerciendo en esta dirección, ¿no? Sino esta fuerza en realidad se está dividiendo en dos componentes, una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá, ¿no? Entonces vamos a exagerar esa parte y vamos a ponerle eso mismo que está ahí, esa fuerza 3,
Déjeme ver si lo puedo dibujar bien. Esa fuerza 3 la vamos a descomponer en, eh, voy a exagerar un poco más la caída, ¿no? Un poquito más. Entonces, ahí más o menos. Entonces, aquí voy a tener estos componentes. Creo que aquí me falló. Voy a tratar de dibujar. Entonces, aquí tengo un componente, aquí tengo otro. Y la fuerza va hacia abajo, ¿eh? El fluido aquí como que le exageré un poquito más la caída, pero bueno, el fluido va cayendo en esta dirección. Se va moviendo en esta dirección. Y la gravedad va en esta dirección. O sea, el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero comúnmente en lugar de, mejor lo voy a hacer aquí. Aquí está, ¿no? Masa por gravedad. Peso ya lo tenemos. Y voy a usar, comúnmente se utiliza más densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Y el peso, entonces, de esta expresión, voy a sustituir la masa por la densidad por volumen por la gravedad, ¿no? Entonces, de hecho, creo que lo pusimos en el, aquí está, densidad por volumen por gravedad. Y le puse fuerza, pero en realidad es una fuerza, pero debido al peso, ¿no? Y por otro lado, además, eh, creo que aquí no lo puse, pero aquí está, ¿no? Aquí es dirección Z, o aquí, ¿no? Aquí es dirección Z y aquí dirección X, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí el peso, voy a tener una dirección Z acá, y hacia abajo va a ser una dirección X. Entonces, aquí voy a poner que esta es una fuerza en Z. Voy a borrar esta parte de acá. Uy, borró todo. Escribir por acá. Voy a poner con rojo. Aquí una fuerza en Z y abajo va a ser una fuerza en X. O sea que la fuerza total se divide en dos componentes, ¿no? Pero pues yo lo que quiero es esta en Z, ¿no? Esta es la fuerza en realidad. Ojo, yo voy a tener aquí un ángulo que le llaman, ¿cómo le llaman? Beta. Beta, ¿no? Es este ángulo. Ojo que aquí la inclinación no se ve tan grande, por allá la estoy exagerando para explicar, ¿no? Esta inclinación. Es así, pero para que quede un poco mejor. Acá, entonces, le llamo beta ese ángulo, de aquí a acá, ¿no? No queda muy bien. No soy muy buen dibujante, voy a agrandarlo. Aquí un ángulo de acá a acá. Ok, estamos ahí. Y ojo, yo también les había comentado que en algunos casos dan un ángulo aquí alfa. Por trigonometría, aquí este también es beta, por lo tanto este será alfa. O sea, el ángulo acá será el mismo que acá y el mismo que acá, ¿no? Será alfa. En este caso nos dan este ángulo beta. Si nos dieran alfa, pues sería un poco diferente. Bueno, recordamos, vamos para allá, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, como yo tengo este ángulo, entonces aquí me conviene para calcular, yo necesito la fuerza en Z, o sea, porque tengo la fuerza aquí hacia abajo, que es el peso, que simplemente es la masa por la gravedad, o me voy a poner en la misma densidad, volumen, gravedad, ¿ok? Aquí hay que tener cuidado porque este parece velocidad, lo voy a modificar, densidad, volumen, gravedad, ¿ok? Pues parecía una B chiquita, como una B como de estas, aunque en la velocidad estoy tratando de poner la Z, ¿no? Para no confundir con volumen. Entonces, aquí es densidad, volumen por gravedad, el peso,
Ya vimos que salió de acá. Y entonces, esta es la que yo conozco, ¿no? Este yo lo conozco, simplemente lo calculo así. Necesito conocer la densidad del fluido. Si conozco el fluido, el volumen del elemento diferencial, que es lado por lado por lado, y la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. Lo que no conozco es esta, pero en realidad la fuerza que va a estar ayudando a que se lleve a cabo el movimiento es esta, ¿no? Porque hacia aquí lleva el movimiento. Esta, ¿no? Esta al contrario, no ayuda mucho, pero aquí lo que tengo que sacar es esta fuerza. ¿Y cómo la saco? Pues ya lo puse ahí, coseno, ¿no? Coseno de este. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? El cateto opuesto pues es este, ¿no? Y el cateto adyacente es este, sobre hipotenusa que es este, ¿no? Entonces, coseno, ¿coseno de quién? De beta. Del ángulo beta, del coseno de este ángulo, el cateto adyacente es igual a f de z por hipotenusa, que es la fuerza debido al peso, o sea, por el peso. O sea, F, fuerza en Z, y el peso es densidad por gravedad. Densidad por volumen por gravedad. Y ya está. Ok. A ver, déjeme checar aquí. Es que puse coseno, ¿ah? Coseno es cateto pues, sobre el peso. Aquí es sobre, ¿no? Sobre hipotenusa, me equivoqué ahí. Voy a borrar mejor todo para que no se confunda. Ya está. Entonces, ya, va de nuevo, ¿no? Porque ahí había multiplicado coseno de este ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es Fz sobre, o sea, entre, hipotenusa, que es el peso. Este es el peso, ¿no? Y entonces yo requiero F de Z. F de Z va a ser igual, ahí si multiplico el peso por coseno, le voy a poner cos de beta. O sea, que de aquí, este pasa para acá de este lado multiplicando, coseno de beta pasa multiplicando el peso. Y bueno, puse primero el peso, el orden de los factores no altera el producto. Y aquí el peso, el asunto es que es la densidad por volumen por la gravedad, por coseno de beta. Entonces, todo esto de acá es el peso, ¿eh? Ya lo puse esto, ya en esta forma. Pero ahora el volumen, este es elemento diferencial, o sea, todo esto pesa, tiene un peso, todo esto tiene un peso. Y el volumen de todo esto es lado por lado por lado, o sea, longitud por W por delta X, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. A ver cuánto vamos de tiempo. Entonces, va a ser volumen, es lado por lado por lado, o sea, longitud por W por delta X. Y ya, ahora sí, ya puedo poner mi ecuación número 3. Voy a poner aquí 3. Ojo, como es una suma de fuerzas, es la fuerza la que estamos calculando. Y fuerza es igual a... Se tiene que cumplir también la conservación de las fuerzas. Por eso, fuerzas de entrada menos fuerzas de salida es igual a 0. O las fuerzas que entran de un lado deben ser igual a las que salen, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos escribir esta fuerza? Sería, voy a poner primero el volumen, longitud W, delta X, este es el volumen, por, y voy a separar roje, coseno de beta. Es lo mismo que está acá, ¿no? Es lo mismo que está acá, nada más lo puse, pues
lo puse, lo acomodé diferente y ya metí volumen, este volumen ya metí L, W delta X, ¿no? Simplemente separé el volumen y dejé ρ y G junto con coseno de beta. Y entonces la estamos poniendo como en negrito para diferenciar que estas son las ecuaciones. Ya tenemos todas las entradas. La entrada 1, la entrada 1, 2 y 3 son fuerzas de entrada o fuerzas que ayudan al movimiento. Ya están las tres ecuaciones. La 1, la 2, perdón, la 1 está en negro, la 2 y la 3. Ahora vamos con las salidas. Salidas nada más tenemos dos. La 4 y la 5. Entonces vamos con la 4. Entonces, voy a checar. Aquí quizá me faltó ponerle un título hasta arriba de entradas. Y ahora vamos con salidas, ¿no? Aquí empiezan las salidas. ¿Ok? Y entonces vamos con las salidas, que es la 4. Y la 4 me dice que es salida por, eso ya más fácil porque es salida por tau, ¿no? Por transporte viscoso. O sea, ahora va a salir lo que entró por acá, ahora va a salir por acá, porque esta capa de fluido va a arrastrar a la que está allá afuera de este elemento. Y ya quedamos como que la de afuera frena un poco la de arriba y por eso lo consideramos una salida. Pero es por transporte viscoso, o sea, por esfuerzo cortante. Pero ahora es en un punto en el cual aquí era en X y aquí es en X igual con X más delta X. ¿Ok? Lo mismo que acá, aplica acá, aquí es X más delta X, aquí es X más delta X. O sea, la salida es todo esto, ¿no? En X más delta X. Entonces, pues es exactamente lo mismo que la ecuación 1, pero ahora va a salir en X más delta X. La salida es en X más delta X. Entonces, ¿cómo le pusimos? El área va a ser lo mismo porque va a ser este tau, fuerza sobre área, y el área sigue siendo la misma, que es va a salir aquí. Si entraba acá, el área era W por longitud, y aquí que sale también el área es W, que tiene la misma distancia, por longitud también es la misma distancia. Lo único que va a cambiar es que tau ahora va a ser en X más delta X. Entonces, vamos a escribirlo ya directamente, ¿no? Ya tenemos todo, entonces la fuerza, bueno, lo voy a escribir antes, ¿no? Que tau de XZ es igual a fuerza sobre área, ¿no? Entonces, de aquí voy a decir que fuerza es igual al área, pero el área ya quedamos que es, ¿qué? W por L, ¿no? W por L o L por W, L por W por tau de XZ. Pero vamos a ponerlo igual que en la otra, aquí está, o de XZ. Pero ahora esta va a ser en X más delta X, o sea, la salida es en un punto en X más delta X y la entrada es en X, ¿no? Va de nuevo. La entrada es aquí donde estamos en X y la salida es aquí en X más delta X, porque hacia abajo tenemos la coordenada X. Aquí tenemos Z, ¿no? ¿Ok? Entonces ya está. Así de fácil ya tenemos la ecuación número 4.
de salidas, vamos a ponerle su, vamos a ponerle su marco negro, que es la ecuación 4. Le voy a poner que es la ecuación 4. Voy a poner 4. Y, bueno, de negro. Ahí está. Y la 5 pues, tampoco tiene tanto problema porque la 5 básicamente es la misma que la 2, que ya vimos todo este rollo que estuvimos viendo, explicando diferentes formas de dónde viene esta expresión, ¿verdad? Aquí me falta algo muy importante, que esto es en z igual con 0, ¿ok? Porque está entrando de este lado, ¿no? De este lado, está entrando en esta dirección. Estas moléculas se empujan a las de adentro y por eso ayudan al movimiento, pues una fuerza de entrada en un punto donde z igual con 0, porque como comentamos, z va hacia acá, ¿no? En esta dirección, entonces z igual con 0. Aquí sí puedo poner que z igual con 0 porque va desde el inicio hasta el final de la longitud. Aquí no, porque no estamos en el inicio de la longitud x, estamos en esto de aquí nada más es una hoja y arriba siguen muchas hojas, ¿no? Arriba y abajo también siguen más hojas. Entonces, nada más es en un valor intermedio en x, ¿no? Y luego va a haber una pequeña espesor que va a ser en x más delta x. Aquí sí lo puedo poner en z igual con 0 y z igual con L, pues ya está definido, o sea, es constante, ¿no? Esta L es una longitud que va a ser constante. Entonces, ya vimos entonces que aquí es z igual con 0, que era lo que le faltaba poner. Ya se lo pusimos, ¿no? Ok. Y ahora va a ser lo mismo la salida acá, pero ahora va a ser en z igual con L. Ahora ya comentamos que decimos que es como una salida porque este fluido de aquí empuja las moléculas que ya están afuera del elemento. Y estas moléculas de aquí, pues, al tratar de empujarlas estas de aquí, como que frenan un poco el fluido. Hay como una fuerza al contrario, ¿no? Por eso son fuerzas que restamos, ¿no? Entonces, pero es exactamente lo mismo, si se fijan es la misma área, que es W por W por altura esta que es delta X, ¿no? Lado por lado, W por delta X, es el área que vamos a usar. Y en esa expresión, ¿cómo quedaba? Y fíjense, aquí le puse delta Z, ¿no? Aquí tengo, se me fue, aquí es delta X, W por delta X, déjenme checar, no, si por ahí también me equivoqué, ¿no? Donde sea está bien, ¿no? Creo. W delta X, W delta X, y aquí le había puesto delta Z, W delta X, esa es el área, ¿no? ¿Se acuerdan? Es área por presión, pero presión es densidad por velocidad al cuadrado, ¿no? Aquí lo que tenemos. Y el área es W por delta X, pero ahora vamos a estar en un punto en Z igual con L. Y va a ser lo mismo, entonces la misma expresión 3, ponerla ya directamente. Fuerza es igual a, y déjenme copiarla, BZW delta X, ¿verdad? BZ delta X. Y eso que multiplica a densidad por BZ, ¿no? ¿Sí o no? Densidad por BZ. Y la única diferencia ahora que va a ser en Z igual con L. La salida está hasta acá. Donde Z crece hacia acá y va a ser hasta acá, tiene una longitud de L, ¿no? Y esta entrada es en Z igual con 0. Todo esto vale 0 para Z que crece hacia allá. Entonces,
Ya está, voy a encerrarla también. Ya está. Entonces, eh, ya tengo todas las entradas que son 3 y las salidas que nada más son 2. Ya están. Déjenme checar el tiempo como voy. Vamos con tiempo. Y checar que esté grabando porque hace rato grabé como 8 minutos y no estaba grabando. Parece ser que sí está grabando. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es ya sustituir, bueno, eh, sustituimos todas las en ecuación A. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación A? Vamos a sustituir todas las fuerzas en la ecuación A. Déjenme ver dónde le pusimos la ecuación A. Aquí, ¿no? Esta ecuación que está de azul, esta de azul aquí, que son, aquí son la suma de las tres fuerzas de entrada y luego las tres de salida, aquí siguen en azul. Esta le llamamos la ecuación A. Entonces simplemente vamos a ir poniendo cada una de esas fuerzas de acuerdo a su numerito A, el 1, el 2 y el 3 se suman y 4 y 5 se restan. Y todo eso es igual con 0 porque estamos diciendo que entradas menos salidas de fuerzas son igual con 0. Fuerzas que ayudan a generar movimiento, las de entrada y las que no, las contrarias, son fuerzas que se restan o que llamamos de salida, ¿no? Entonces simplemente vamos a ir escribiendo. Déjenme checar cómo la escribimos. La 1 es, ya no vamos a poner la F, sino simplemente el LW, TDXZ. Lo voy a poner así, entrada, no, voy a usar el rojo. Entrada menos salida, ojo de fuerza es igual con 0. Entonces las entradas son, entra LW, esa es la primera, la número 1, tau, DXZ, pero entra en un punto X, ¿no? Esta era la fuerza 1, más la otra entrada que es la fuerza 2, que era el área W delta X, no quedó bien la W, W por delta X, por densidad, bueno, lo voy a poner porque aquí yo lo tengo diferente en mi libreta, BZW delta X, ¿no? BZW delta X, como en el libro, así lo pone, BZ W por delta X, ya sabemos que esta B con Z es la velocidad y no volumen, y luego por densidad y BZ, ¿no? Pero esto entra en Z igual con 0, ¿no? Vamos a checarla. Esta es la número 2. Es esta. Ahí está BZW delta X. Por densidad BZ en Z igual con 0. Más. Y vamos con la tercera que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad nos quedó LW delta X. Rho G coseno de beta. Rho por G coseno de beta. Ojo, antes de continuar, ahorita que me acordé, les comenté que en algunos textos pues, nos ponen aquí, en lugar de darnos este ángulo acá, nos dan el ángulo acá que es alfa. Entonces, para alfa, para conocer f de z, sería el seno, ¿no? Porque el seno es cateto opuesto. A ver, déjeme checar, seno de alfa es cateto opuesto
sobre hipotenusa. Aquí la hipotenusa es esta, ¿no? Si lo ven, aquí tengo el ángulo de 90 y entonces esta es la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es este y esta es la hipotenusa. Entonces el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso va a ser el peso sobre hipotenusa, que es f de z. ¿Ok? Entonces, creo que así quedaría, ¿no? Peso, entonces si quiero f de z va a ser seno de alfa entre el peso. ¿Ok? Entonces, va a quedar un poco diferente. Entonces, bueno, más adelante hacemos algún problema por ahí. Porque en algunos libros, otros libros que diferentes al ver, a veces, o en general, en información que encontramos, a veces nos dan este ángulo en lugar de darnos este. El libro del ver nos está dando este ángulo y por eso queda coseno, ¿no? Aquí fíjense que sí varía, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí. Esperamos que lo retomemos por ahí, si no ya saben cómo, ahí está, ¿no? Y bueno, recordaremos aquí que peso, este peso pues va a ser el mismo, ¿no? Peso es igual a densidad, volumen por gravedad. ¿Ok? Este, también lo podríamos verificar desde acá, ¿no? Este ángulo alfa es este mismo. Y de aquí, si agarramos aquí el seno, es eh, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es este cateto opuesto sobre esta hipotenusa, ¿no? Otra vez me falló aquí. El seno es el seno de alfa acá. Quedamos que es cateto opuesto, que es peso sobre hipotenusa. Yo lo puse multiplicando otra vez. Pasó lo mismo que hace rato. Es entre FZ. Yo quiero aquí FZ, ¿no? Este es el que no conozco. Y la otra opción es que este ángulo de acá es el mismo de acá. Entonces, seno de alfa acá es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, es lo mismo. Entonces, ok, cateto opuesto sobre hipotenusa. Peso sobre hipotenusa. Seno de aquí es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y aquí, sí. Sí, no puedo usar esta porque aquí está más corto este vector, ¿no? Este vector, entonces hay un problema acá. Tengo que hacer esta referencia, ya me acordé. Hace mucho que no checaba esto, pero está medio extraño porque hay que usar este ángulo de acá. O sea, nos dan este ángulo, pero es equivalente a este, si lo checan. Por eso se ve un poquito más complicado. Entonces, tenemos que hacer esa referencia de que este ángulo es el mismo de acá. Y ya tomando como referencia entonces ahora sí, seno, si lo voy a hacer bien, seno es igual a cateto opuesto, que es f de z, sobre hipotenusa, que ahora sí es todo ¿no? Que es el peso. ¿Ok? Entonces, así sería. Si usamos el seno, ¿no? De hecho, por eso puse aquí el angulito, ¿no? El ángulo, alfa, lo puse acá. También aplica que este ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, ¿no? O este mismo alfa, ¿no? ¿Ok? Este alfa de acá es el mismo alfa de acá. Entonces, creo que ahí está. Después lo checamos, ¿no? Lo corroboramos. Vamos a continuar con lo de nosotros porque, a ver, 44. Ya nada más voy a terminar esto, que ya me quedé un poquito ahí. Y
Y luego pues hay que restar, ¿no? Restar. Ahora, bueno, esta era la 2, esta era, pusimos 3, y la 4 era la también, ahora la salida por esfuerzo cortante, que es XZ, pero ahora es en un valor de X más delta X, ¿no? Y las salidas se restan, ahora la salida es esta salida, ¿no? Y entonces, BZW delta X por rho BZ, pero ahora va a salir en Z igual con L. Y recordarán que la ecuación A es igual con 0. Entonces, aquí déjenme porque ya no cabe acá. Aquí era sustituyendo en la ecuación A. En la que ya vimos cuál es, ¿no? La de azulito, esta de acá, y aquí continúa, eso es igual con 0 y esa es la ecuación A. ¿Ok? Entonces simplemente sustituimos ahora ya cada uno de los términos matemáticos. El 1, el 2 y el 3 se suman porque son entradas y el 4 y el 5, que es se restan porque son salidas y todo eso debe ser igual con 0. Pues ya prácticamente está el balance y ahora, bueno, ya nada falta trabajar un poquito con él. Para encontrar lo que andamos buscando es una ecuación diferencial y al final la ecuación diferencial me sirve para qué? Pues para encontrar una función y vamos a ver eso en la siguiente clase, ¿no? Función en función de qué. Quizás todavía no lo ven, ¿no? Pero básicamente, fíjense que aquí se me cortó, ¿no? Eh, como se me cortó, creo que ahorita que la moví. Aquí es roje coseno de beta, ¿no? La voy a completar bien. LW de X más LW delta X por coseno de beta, ¿no? Que esa es lo que estábamos comentando, ¿no? Que es por peso, ¿no? LW delta X por roje coseno de beta, ¿no? LW delta X, roje coseno de beta, me falta roje coseno de beta. Ahí está. Esa es la 3, ¿no? Espero que todo esté bien, si no, pues va a salir ya en pues la idea es encontrar la ecuación del libro. Muchas veces tratamos de llegar a la ecuación de los libros para ver si estamos bien. Entonces, ya está, ¿no? W delta X roje coseno de beta, que ya vimos de dónde sale, ¿no? De dónde sale esto del coseno de beta. Y bueno, y comentamos ahorita que teníamos aquí un error en esto. Pero bueno, tenemos que usar cuando nos dan esta alfa, es equivalente a esta, para poder usar exactamente estas distancias de aquí a acá. Porque aquí ya es otro valor más pequeño, ¿no? Si lo agarramos directamente de ahí, ese es un poquito el problema que a veces se enfrenta uno, que dices, no, no me da. Seno aquí de alfa es este valor, pero hay que ver que el valor es hasta acá, entonces hay que usar seno de alfa, pero acá. Y termina siendo nuestro cateto, termina siendo nuestro cateto opuesto, y esta nuestra hipotenusa, ¿no? Que es el peso. Y ya nos da esta. Bueno, entonces ahí la dejamos. Continuamos la siguiente clase, que ya va casi la hora.